Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos con nosotros una pequeña comparativa de características de nuestra Kawasaki 250, una KXF, y nuestra Vogue 300 Rally China de Longines, Japón y China. ¿Será verdad que nos estamos comprando una mierda china? Si os interesa el tema, quedarse, voy por la pizarra y nos vemos después de la intro. Bien, pues como os decía, bienvenidos a la Cueva de Hormigos. Hoy vamos a hablar un poquito de la diferencia de una moto de enduro a nuestra moto trail ligera, nuestra Vogue 300 Rally. También quería aprovechar y contestaros un poco a la referencia de parte de las cosas que se le han montado, referencias de pastillas de freno. Quiero hablaros también de la garantía y quiero explicaros cómo se desmonta el filtro de aire, cómo se modifica, así como el ajuste de la iluminación del faro, de la altura del haz de luz, que ha sido una de las dudas que me habéis comentado en los comentarios del vídeo anterior, en el vídeo de presentación de la moto. Antes de nada, vamos a empezar para que conozcáis la diferencia de un motor de enduro con más mantenimiento a la diferencia de nuestro motor, el Vogue 300 Rally, con la pizarra, la diferencia clave, digamos, el motivo por el cual los intervalos de mantenimiento y el desgaste de nuestro motor es mucho menor que el de la KXF 2,5 que tenemos también aquí en el canal. El motivo es, sobre todo, la relación del motor de diámetro carrera. Bien, vamos a explicar esto un poco. La relación diámetro carrera de nuestro motor se mide, lo que mide, perdón, es, esto sería el diámetro de nuestra cámara de combustión y esto sería la carrera del pistón dentro del cilindro. Cuando nosotros tenemos una carrera muy corta y un diámetro muy ancho para una misma cilindrada, se dice que tenemos un motor súper cuadrado. Bien, ahora vamos a explicar las diferencias. Cuando tenemos un diámetro de carrera igual, vamos a coger el mismo color, ¿vale? Igual a la carrera de la biela, una relación de 1:1, se dice que tenemos un motor cuadrado. Y cuando se dice que tenemos una relación de diámetro menor a la carrera de la biela, se dice que tenemos un motor de carrera larga. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues bien, si tenemos un motor supercuadrado, tendremos entonces un diámetro de cigüeñal más pequeñito para una carrera de una biela más cortita. Cuando tenemos un motor cuadrado, tendremos un cigüeñal más grande que cada recorrido del pistón dará una vuelta más grande. Y cuando tenemos un motor con una estructura de carrera larga, tendremos un cigüeñal más grande. ¿Qué diferencia conlleva una estructura con la otra? Cuando tenemos un motor supercuadrado, estamos utilizando una ingeniería que se destina a motores de competición. Por ejemplo, un Fórmula 1 persigue tener la menor carrera posible dentro de que el motor no se rompa con el mayor diámetro. ¿Para qué? Para conseguir más potencia, aunque perdamos par. La relación de los motores que se destinan a un uso más batallero, un uso más de día a día, un uso de menos mantenimiento, pues lógicamente van tendiendo a tener
la carrera más larga. ¿Por qué? Porque aunque perdamos prestaciones, aunque perdamos potencia, es verdad que, como es lógico de comprender, este motor va a tener más desgaste. Este motor va a tener, ahora os digo datos también, más facilidad de tener fugas térmicas por ese rozamiento tan rápido. Y además va a tener más dificultad para mantener la estanqueidad. Sin embargo, también es cierto que nos va a permitir, acompañados de unas culatas de mayor calidad, tener mayor relación de compresión, por lo cual nos va a dar más potencia, va a tener también más desgaste y va a tener también más mantenimiento. Bien. ¿Qué tiene la Vogue 300 Rally? La Vogue 300 Rally, aunque tenga 50 centímetros cúbicos más que la KXF 2,5, tiene menor potencia y tiene menor par. ¿Por qué? Porque tiene un cilindro de carrera más larga. Aunque tenga menos par, lo está dando a un régimen de giro del motor más bajo, por lo cual la potencia tiene una banda mucho más aprovechable. El otro solo funciona a altas revoluciones, digamos, en bajas tiene muy poco, y este es un motor que es como si fuera, digamos, un tractorcito. A bajas revoluciones tiene muchísimo par y consigue subirse por cualquier sitio. Y aparte, pues lógicamente tiene menos desgaste. Si ya nos vamos un poquito a datos técnicos de cada una de nuestras unidades, pues podemos observar que, me cojo la chuletita, la Vogue 300 Rally tiene una relación de 78 por 61,2 de carrera. Mientras que la KXF tiene 77 por 53,6 milímetros de carrera. La relación de diámetro por carrera se hace dividiendo simplemente el diámetro por la carrera. El diámetro por la carrera. Entonces, es verdad que tenemos un diámetro inferior en un motor supercuadrado, pero claro, es que este motor es de 250 centímetros cúbicos y el de la Vogue es de 292, me parece, 293, 300 centímetros cúbicos. Ahí está la diferencia. El recorrido de la biela y el tamaño del cigüeñal de nuestra moto de enduro es un motor supercuadrado y es un motor que rinde mucha potencia, aunque pierde par en medio, lógicamente, pero lleva mucho desgaste, mantenimiento por hora y lleva una tecnología destinada a la competición, mientras que nuestra Vogue 300 Rally, al ir tendiendo más a un motor cuadrado, va tendiendo más a un motor cuadrado, su carrera es más larga y, por tanto, menos desgaste, menos mantenimiento, menos relación de compresión, que la Vogue está en 11,1, a diferencia de la KXF que está a 13,51. ¿Qué significa? ¿Qué significa la relación de compresión 11,1? Que cada unidad de aire, cuando el pistón de la Vogue se encuentra en el punto muerto superior, cada unidad de aire la comprime 11 veces. Mientras que la KXF 300 Rally, cada unidad de aire la comprime 13 veces y media. Es un motor, por ese motivo también, con más desgaste, aunque tiene más prestaciones. De ahí viene que nuestra moto no sea menos eficiente porque esté fabricada con peores calidades. Es menos eficiente porque está destinada a un uso más duradero, con una durabilidad mayor que la otra. Bien, respecto de las dudas, me habéis preguntado por las pastillas Galfer. Las pastillas Galfer sintetizadas, en la foto que os puse en el vídeo anterior se ve el código, pero no obstante os lo voy a poner aquí. Las pastillas Galfer que utilizamos pueden ser de cualquier otra marca. Lo que se persigue es que sean de mejor calidad que las que trae de casa, que son unas pastillas orgánicas que dan, pues bueno, dan unas prestaciones un poquito reguleras. Estas pastillas, vamos, yo las tengo sin estrenar. Son orgánicas y la verdad es que frenan bastante poquito. Entonces yo voy a escribir aquí la referencia de las pastillas Galfer sintetizadas por si las queréis buscar.
F de 187, G 1380. Esta es la referencia de las pastillas Halfer sintetizadas que lleva montada esta moto, ¿vale? Ya la tenéis. Bien, pues si hacemos la división de nuestra relación de diámetro-carrera, cogemos la chuletita, observamos que el motor de la Vogue 300 Rally, que este sería el diámetro de carrera de la Vogue, sería de 1,27, la relación diámetro-carrera, frente a la relación diámetro-carrera de la KXF, que sería de 1,44. Si observáis, esta carrera, al ser un número menor, el de la Vogue, que el de la KXF, esta carrera es más larga, va tendiendo más, sigue estando por encima de 1. Luego sigue siendo un motor, digamos, con una estructura súper cuadrada, pero claro, al ser monocilíndrica, lógicamente tiene que tener esa estructura. Pero si os fijáis bien, este diferencial, aunque en matemáticas parezca poco, pero a nivel mecánico es todo un mundo. Bien, y por último quiero hablaros también de 4 puntitos más que nos quedan, que creo que son importantes, y para tampoco alargar mucho más el vídeo, quiero hablaros del filtro del aire. Ahora vamos a preparar el taller y vamos a enseñaros cómo se cambia, y os voy a enseñar mi unidad, qué modificación tiene hecha, como expliqué en el primer vídeo. Quiero hablaros también de la tornillería de la moto, eso voy a aprovechar y lo digo ya. Como voy a poner aquí en una foto, la tornillería de la moto es de buena calidad. Ahí se ve también si una marca escatima en su calidad de componentes o si te pone una tornillería que va a estar acorde al uso que va a llevar la motocicleta. Como veis en la foto de aquí arriba, por ejemplo, en los tornillos de la tija que vienen grabados, veréis que la nomenclatura que pone es A270. A270 significa que son de una dureza mínimo de 700 newtons, si no recuerdo mal, y aparte que son de acero inoxidable. Como esos tornillos que habéis visto en la foto, están compuestos la mayoría de los tornillos que conforman la motocicleta, haciendo de este un producto de buena calidad también por ese motivo. No es lo mismo que una motocicleta te ponga unos tornillos que se oxiden, que se estiren o que se rompan, porque se pueden incluso partir, a que te ponga tornillería A270. Ahora, como os decía, voy a preparar el taller, no sin antes hablaros precisamente de esa garantía Vogue. Pero he descubierto que la moto tenía una gotita de aceite en el suelo y es una fuguita que viene por aquí. A ver, un momentito, voy a poner la linterna aquí y os voy a enseñar dónde es. Es por la salidita esa de cables, que están todos mojados de aceite. Por ahí rezume aceite. Así que ahora aprovecho que tengo el motor ya seco. Recurrí al concesionario que me vendió la moto, le conté el problema, a los 2 días tenía una pieza nueva absolutamente gratis en casa y como os voy a enseñar ahora en una simple foto, porque lo demás ya lo habéis visto, la moto ya no tira ni una gota de aceite. Así que nada, sin más dilación, como os decía, voy a enseñaros a regular el faro y os voy a enseñar el filtro. Ahora vengo, preparo el taller. Bien, pues vamos a hacer el último paso. Os voy a enseñar mi filtro de aire. Para ello, vamos a ir a cámara rápida. Os voy a enseñar el filtro del aire. Y ahora os voy a enseñar cómo el filtro
está montada la espuma. No obstante, ahora os voy a hacer una foto que iré poniendo aquí arriba, en el que vais a observar cómo está colocada la rejillita interior, cómo tiene colocada una rejillita exterior, la espuma con aceite dentro, cómo está puesta y cómo unos tornillitos y una estructura metálica metida a presión hace que tenga estanqueidad y no entre mierda y a la vez pues la moto respire mucho mejor utilizando el mismo filtro de casa. Bien, pues como veis aquí, este tornillo que estoy iluminando con la linterna de cabeza, este que tenéis aquí plateado, es el tornillo que regula el haz de luz. Para poder tener luz en la moto tenemos que arrancarla. Entonces, a ver, el tornillo es de una métrica exterior de 10 hexagonal, así como de estrella por dentro. ¿Veis? Ya he puesto la llave, ahora mismo la tengo hacia la derecha, hacia apretar. Vamos a ver qué hace. Vamos a arrancar la moto, vamos a poner la derechita y vamos a ver qué hace. Bien, pues como habéis visto el tornillo en el enfoque, si os fijáis en la pared, el haz de luz está por encima del verde, ¿lo veis? Bien, si yo aprieto a la derecha el tornillo, fijaos, el haz de luz va bajando. Lo voy a poner hasta el corte con el negro. Observad. ¿Lo veis? Y si ahora quiero subirlo, pues simplemente cambio el sentido de rotación de la llave de carraca. Ahora giro izquierda y el haz de luz, como vais a observar la pared, vuelve a ir subiendo progresivamente con mi giro, tomando más envergadura en la pared. ¿Lo veis? Pues bien, yo tengo esa línea precisamente a la altura más o menos indicada. Lo voy a volver a dejar a la altura. ¿Cómo? Pues enrosco a la derecha de nuevo el tornillo y cuando el haz de luz me llegue al punto de corte, ¿vale? Cuando me llegue al punto de corte, ahí está perfecto. Ese es el sitio donde no deslumbro a los coches que lleve delante y donde yo tendré una visión perfecta de la carretera.